Bueno, vamos a escuchar entonces a Claudio. Cuando Claudio termine, les pido por favor, nadie se levante, quisiéramos orar por ellos, por los dos matrimonios que nos visitaron. ¿Cuántos fueron bendecidos por esta palabra? Y yo no lo dije del principio, pero quizás fue mejor que lo diga ahora. Estos hermanos no están en un escritorio con algún libro de Estados Unidos y algún cassette haciendo un mensaje. Estos hermanos están volcando la propia experiencia. Ambos están cuidando de muchos grupos familiares y de una buena cantidad de gente y están viviendo como siempre, como nos pasa en todas las cosas. Todo se puede mejorar, ¿no es cierto? Pero están viviendo lo que están enseñando. Y hoy en día eso tiene un valor, un bonus extra, ¿no es cierto? Que no estamos escuchando mensajes, teoría, estamos escuchando cosas que se están practicando, que se están viviendo, y hay un deseo de llegar a ser cada uno como Jesús y ayudar a los discípulos a ser como Jesús. Y esto que Dios puso en nuestro corazón y que no lo podemos sacar es lo que nos hace todo el tiempo buscar cuál es la verdad de Dios, cómo es el modelo, cómo hizo Jesús, cómo hizo Pablo. Y es una bendición tremenda, porque este primer botón bien abrochado hace que todo lo demás se vaya acomodando y el Espíritu Santo nos va ayudando para hacerlo. Muy bien, Claudio, te dejamos. Quería que para comenzar leamos algunos versículos, si pueden tener la Biblia a mano. Hace un tiempo atrás, el año pasado, me propuse detenerme y mirar bien y hacer una especie de estudio de todo lo que pasó en esos últimos 40 días entre la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Dice que Él se presentó durante 40 días con pruebas indubitables de su resurrección. Y yo digo, bueno, 40 días, ¿qué pasó durante esos 40 días? Así que puse mucha atención, traté de hacer una cronología, una sinopsis de los evangelios y fui encontrando cosas ahí que me resultaron hasta ese momento desconocidas y muy interesantes. Una cosa pequeña, pero que me habló fuerte, fue un detalle de algo que Jesús les pidió a los discípulos aún antes de entrar a Jerusalén. El primer texto está en Mateo 26, 32. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Todavía no había entrado en Jerusalén y ya les avisa anticipadamente. Después que haya resucitado, me encuentro con vosotros en Galilea. Ahora vamos a Mateo 28, 10. Hay algún versículo más que habla de esto, pero seleccioné solamente 2. En el 28 ya Jesús resucitado se presenta a los suyos. No tengo el texto entero ahí, pero creo que son las mujeres que lo van a buscar, ¿sí? 28:10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Les avisa antes de padecer y con la primera persona con quien habla le dicen, andá y avisale a los muchachos que nos encontramos en Galilea. La pregunta es, ¿fueron a Galilea? ¿Fueron o no fueron? Se olvidaron, no sé qué pasó, pero en medio de esa situación tan crítica que estaban viviendo, se quedaron en Jerusalén. Y Jesús tiene que ir a buscarlos en Jerusalén. Fíjese lo que dice Mateo 28, 18.
No, perdón, estoy adelantándome. Juan 20, 19, me corrí de versículo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. No fueron a Galilea, se quedaron ahí atemorizados. Es cierto, la situación era una situación crítica, tensa. Los judíos habían crucificado al Señor y no sabían qué hacer. Quizá no creyeron. Ahí en Jerusalén Jesús se manifiesta y lo invita a Tomás a que ponga su dedo en sus llagas y su mano en su costado. Pero luego, en Mateo 28, 16, los encontramos a los discípulos en Galilea. Fíjense que este texto que tenemos memorizado, la gran comisión, dice: los 11, Mateo 28, 16, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, todavía algunos dudaban. Siempre me admira la sinceridad brutal de la Biblia, ¿no? Ahí todavía le estaban viendo, pero algunos no podían terminar de convencerse que este que lo vieron morir ahora estaba resucitado de entre los muertos. Y la pregunta que yo me hice es: ¿por qué tenían que ir a Galilea? Porque Jesús muere en Jerusalén y cuando asciende en el Monte de los Olivos. Un día de camino, dice el texto. A ver si lo tengo por aquí. Esto está en Hechos 1:12, para que si lo quieren registrar. Un día de camino para el judío eran 900 metros. Un día de reposo, se le permitía caminar solamente menos de 1 kilómetro. Así que el Monte de los Olivos estaba ahí cerquita, a la vuelta. Repito, él muere y resucita en Jerusalén y asciende en Jerusalén. La pregunta es: ¿para qué tenían que ir a Galilea? Yo estuve dando vueltas con esto. Después me acordé que ellos eran todos galileos, menos Judas. Judas ya no estaba con el grupo. Galilea era su casa. Y como dijimos en el último retiro, uno cuando tiene que resolver cosas difíciles, espera llegar a casa. ¿Es así o no? Estás con tu hijo que te hace una rabieta en el supermercado porque quiere que le compres algo, ¿y vos qué haces? Lo agarrás así y te acercás en el oído: ¿en casa? ¿En casa? Te reviento. ¿No? ¿No es así? Estamos en una mesa familiar y el esposo dice algo y la esposa lo contradice. Y él argumenta y ella lo vuelve a contradecir. Y cuando están todos distraídos le dicen: en casa hablamos. Porque uno busca ese ámbito donde está distendido, donde está seguro, donde se siente seguro para hablar las cosas importantes. ¿Está bien? Buscamos un lugar y buscamos un momento para hablar las cosas importantes. Cuando un varón le pide casamiento a una chica, busca el momento y el lugar adecuado para poder hablar eso que tiene tanta importancia. Lo mismo si tenemos una dificultad con un amigo y nos tenemos que reconciliar. Buscamos el ámbito, el momento, la tranquilidad para poder hablar, para poder ponernos de acuerdo. Así que en medio de ese momento terrible, Jerusalén era un polvorín. Jesús murió, resucitó, pero resulta que la guardia que habían puesto vio a Jesús, los coimearon. Vieron que no solamente los argentinos somos coimeros. Acá los romanos le pusieron,
los judíos le pusieron dinero a los soldados para que no hablaran, que no dieran testimonio. Y estaba la presión del Sanedrín. Y cuando hay tensión, uno no puede hablar tranquilo. Uno no puede planificar. Así que les dijo, muchachos, nos vamos a Galilea. Era el lugar donde ellos habían nacido, habían vivido, así los reclutó. Mucho de su tiempo pasó con ellos allí, enseñándole, relacionándose. Era su casa. Así que, aún antes de ascender, se fueron a un retiro espiritual a Galilea y les señaló un monte donde se tenían que encontrar. Un retiro de planificación. Y ustedes saben que aún las empresas hacen eso hoy. Se llevan a todos sus empleados a un lugar y allí miran el año que está por delante, ponen objetivos de venta, ven los errores que hay que corregir y se proyectan. Tengo varios hermanos que trabajan en empresas grandes y los llevan a un retiro, a un lindo lugar. Tengo una hermana que hace poco volvió de Salvador Bahía. Les pagaron unas vacaciones allá para estar juntos, distendidos y planificar lo que resta del año y el 2014. Tengo que decir que Jesús los llevó ahí para comenzar a hablar en forma concreta acerca de la comisión, acerca de la misión que les estaba delegando. Nosotros nos tenemos que ir con ellos a Galilea. A ver, mentalmente. Vamos con los discípulos a ese lugar tranquilo donde iban a tener una de las últimas charlas y donde se le iba a definir qué era lo que tenían que hacer. Ahora sí, Mateo 28, 19, 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acá hay un enunciado de misión que es magistral. Hoy las empresas trabajan para que cada empleado tenga un enunciado de misión y sepa hacia dónde se tiene que proyectar. Yo, antes de irme de la empresa donde trabajé muchos años, calificaron con ISO 9000 y entre las cosas, los cambios que hubo, había un enunciado de misión. Se llamaba Frimental la empresa, donde fue Freezer Gafa. Frimental es una empresa que fabrica bienes de uso, que tiene, memorizarlo. Hace poco un hermano que es médico gendarme, es médico, pero le hicieron hacer la instrucción militar. Lo llamé el otro día: hola Ale, ¿cómo va? Ahora no puedo, me están bailando. Corría, cuerpo a tierra. Cuando volvió me dice: mira, nos catequizaron 10 puntos acerca de cómo tiene que ser y vivir un gendarme, y iban todos corriendo y repitiendo los 10 puntos y los paraban. A ver, diga usted el 5, diga usted el 7, diga usted el 1. Y cuando se paraba seguía el otro y nos catequizaron y nos fuimos de ahí con una claridad acerca de estos 10 puntos que definen nuestra identidad y nuestra misión. Enunciado de misión que nos proyecta, nos hace mirar adelante y nos define bien lo que tenemos que hacer. El primer día hablamos de uniformidad, de unanimidad, de estar todos pensando, sintiendo, proyectándonos de la misma forma. Y este enunciado de misión es lo que le tiene que dar sentido a nuestro pensar y a nuestro vivir. Es magistral. Nos dice qué hacer primero, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Fácil. Ir y hacer discípulos. Gustavo nos definió ayer qué es un discípulo. Tienen cualidades, ellos sabían muy bien lo que Jesús les decía y el fruto que esperaban eran discípulos. Nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo hay que hacer? Predicar el mismo evangelio que él predicó,
bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, que vivan todas las cosas que yo os he mandado. Hay mandamientos que Él nos dejó, que tenemos que obedecer como alumnos que se dejan guiar. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y nos dijo dónde hacerlo. Y de hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. A ver, la mente de estos 12 apóstoles, 11, tenía que abrirse y aprender a mirar en proyección, porque el desafío no era en Jerusalén, era de largo alcance. Vuelve a decir, vamos ahora a Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjense el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Las últimas palabras que habló. Las últimas palabras son las más importantes. Siempre lo que uno dice al final es lo que quiere que quede grabado en la mente. Cuando nos vamos de vacaciones y dejamos a alguien en nuestra casa, le damos algunas consignas, ¿no? A ver cuáles son. Por favor, dale de comer al perro. Porque cuando llego, no tengo perro. Régame las plantas, que yo las cuido y ahora nadie las va a regar. Cerrá las ventanas. Cuando salgas, cerrá la puerta con llaves. Porque una vez dejamos a una hermana misionera alemana en casa, en las vacaciones era un despiste total. Margarita, acordate, Margaret, cerrá la puerta, ella vivía en el campo, así que en el campo no cierra la puerta. Y bueno, no estuvimos tranquilos y a veces la llamamos, Margarita, cerraste la puerta. Claro, porque vienen los muchachos y nos llevan todo. Las últimas palabras que Jesús dijo, mi abuelo antes de morir, recuerdo que murió casi de 90 años, 92 años. Espiritista. Se convirtió en los últimos años. Fue muy hermosa la conversión de mi abuelo. Tuvo muchos años como practicando. A mí me llevaban a la escuelita científica Basilio. La escuelita, qué lindo. Y yo entraba ahí, era tétrico. Nona, no me traigas más acá. Pero entendieron el Evangelio, rompieron con todo, se convirtieron de corazón, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron un ejemplo. Mi abuelo ya no podía caminar y lo llevábamos y lo sentábamos en la silla para que estuviera con los hermanos. No se quería perder una reunión. Así que estuvo en agonía una semana y se despertó en un momento y llamó a toda la familia. Estaba por morir. Así que parecía, un patriarca diciendo las últimas palabras, varios ahí inconversos, y mi padre, duro, les dijo, vos tenés que responder al llamado del Evangelio. Mi viejo se quedó, al poco tiempo mi viejo se convierte, se moría, no iba a ver más a sus seres queridos. Lo último que dijo fue lo más importante, lo que tenía que quedar flotando en el aire. Lo que tenía que quedar impreso, grabado en el pensamiento. Y estas son las últimas palabras antes que el cielo los recibiera. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria
y hasta lo último de la tierra. La pregunta que yo hago, ¿la iglesia de Jerusalén fue? ¿Fue o no fue? No fue. Siempre hay problemas en la iglesia. Cosas que corregir, disciplina, enseñanza que falta, y comenzaron a quedarse enredados en la problemática de pastorear a la iglesia, y ahí fue Jerusalén, y Jerusalén, y Jerusalén, y Jerusalén. Así que hace poco Jorge nos habló acerca de la misión, y Dios dice, no hay problema. En medio del tablero de control celestial, en el medio Dios tiene un botón rojo que se llama persecución. Así que no van a salir, no hay problema. Pasó lo de Esteban, se levantó una persecución y fueron esparcidos, y todos los que iban esparcidos, ¿saben qué hacían? Iban predicando la palabra. Y así se extendió, pero no respondieron. Fue claro, por eso fueron las últimas. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La primera iglesia que creo, me corrijan mis hermanos, que tuvo una vocación misionera fue la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerdan? Había un hombre ahí de un corazón ferviente, el apóstol Pablo. Podemos buscar Hechos 13:2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ya los había llamado a Dios, ya les había dicho, y ahora estaba Dios avisando a la iglesia que estos hombres iban a tener que salir. Y tomaron con mucha seriedad este llamado. Eran dos hombres de peso en la iglesia, con una conducta, con un fruto, con un compromiso, y salieron como una pareja a la obra misionera translocal. Podemos ver los viajes misioneros de Pablo. Qué corazón, qué pasión, qué comprensión del corazón de Dios. Creo que cuando leemos Hechos de los Apóstoles, todos esos relatos deberían encendernos y abrir nuestro corazón a esta disponibilidad para ser llamados, para ser enviados a donde Dios quiera. Pero hay un punto, Gustavo lo citó hoy, que me parece muy inspirador. No quiero extenderme tanto. Podemos abrir las Escrituras en Hechos, capítulo 19, versículo 1. Uno de los lugares donde Pablo recaló, donde paró, dentro de este recorrido que hacía. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Cristo Jesús. Saltamos al 5, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, pongamos atención, versículo 10,
Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y el versículo 18, el último: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué iglesia, qué nacimiento, qué momento que se vivió en Éfeso. Llega y encuentra a 12 hombres, discípulos de Juan Bautista, que no entendían mucho. Él les explica, los bautiza, le impone las manos, profetizan, hablan de lenguas, se encienden. Discute con los judíos y bueno, toleraron hasta un punto y se tuvo que ir, y le pidió permiso a un tal Tirano que tenía una escuela. Yo me pregunté, ¿escuela de qué? Escuela de oficio. ¿Qué enseñaba Tirano? Así que tuve que hacer toda una investigación histórica. Casi todos los historiadores coinciden que era una escuela de la Torá, era una escuela rabínica. Y dice la historia que funcionaba de 8 a 11 y de 4 a 8 de la tarde, de 16 a 20. Así que le prestaban el saloncito a Pablo de 11 a 16. No es que Pablo tenía eso a su disposición, encontró un lugarcito ahí. Para los que dicen que en lo de Tirano había un templo, ni un templo, a lo mejor Tirano le permitía dormir a Pablo ahí. Y desde ahí, dale y dale y dale y dale y dale, 2 años. Me imagino que con estos 12 hombres encendidos por Dios, y en medio de un momento de un mover glorioso del Espíritu Santo, donde ocurría de todo ahí, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Conversábamos ayer, no, antes de ayer, con Diego. Dios nos dé la gracia de poder abrirnos a esta operación sobrenatural del Espíritu Santo en medio del ir y devenir de la obra. No como un carisma que se ejerce desde el púlpito dominicalmente, sino en lo cotidiano, en lo diario, en nuestro ir y venir y hacer discípulos y predicar evangelio, porque dice así: estas señales seguirán a los que creen. Si las señales siguen, o van al costado o van atrás. Y cuando estuvo hace unos días Mario hospedándose en casa, nos decía: tenemos un cuaderno escrito con muchísimas cosas que el Señor nos ha mostrado, milagros que han ocurrido, pero son cosas que van ocurriendo sobre la marcha, que acompañan o van detrás. Pedro llegó a la casa de Dorcas, ¿está bien? Y Dorcas había muerto. Y las hermanas mostraban la ropa que ella confeccionaba, y él es movido. ¿Y dónde está el cuerpo? Y va a la habitación donde estaba Dorcas. Pedro ora y Dorcas resucita. Una resurrección de un muerto. Esto tiene que salir en los diarios. Así que hubo una campaña en toda la región. Y después que predicaba Pedro, bueno, y ahora le presento Dorcas, resucitada. No, Dorcas agarró la máquina de coser y siguió cosiendo y haciendo túnicas para las hermanas. Como una cosa normal, que no se maximiza, sino que es parte de la marcha de la iglesia, y vemos a Pablo operando así. Y yo digo: Señor, abrinos a este espíritu de fe y a esta gracia, porque es una de las
de los beneficios que Jesús nos dejó, que había señales que iban a acompañar la militancia de la iglesia. Y Pablo, refrendando todo lo que él estaba enseñando, Dios ponía la mano y repartía su espíritu y obraba señales en esta iglesia tan dinámica, la iglesia de Éfeso. Nos decía recién Gustavo, como nos enseñó Jorge, la escuela de Tirano fue casi un centro misionero. En ese ratito, a la hora de la siesta, donde él se reunía y enseñaba, y hubo una movilización en toda la región que no encontré datos geográficos que me digan qué ocupaba esa región de Asia, que no es Asia Menor, sino que sería la parte sur-este de Turquía, pero son más o menos entre 200 y 300, es un círculo de 200, 300 kilómetros cuadrados. En el lapso de 2 años, dice el versículo 10, todos los que habitaban en Asia, todos, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Fíjense que cuando nosotros leemos Apocalipsis 2 y 3, y el apóstol Juan, por indicación de Jesús, envía 7 cartas, ¿dónde están esas iglesias? En Asia. ¿Saben cuándo nacieron esas iglesias? Con esta militancia ferviente de Pablo, con estos 12 hombres y muchos otros, mientras él estaba en Éfeso. Acción local, acción regional. O sea, para los apóstoles, Jerusalén era Jerusalén. Para nosotros que estamos en Rosario, Jerusalén es Rosario. Para ustedes, Jerusalén es San Miguel. A ver, San Miguel, provincia, Argentina y hasta lo último de la tierra. Se lo dijo a ellos, te lo dice a vos, me lo dice a mí. Hay una acción y una misión local, hay una misión que es regional, nacional e internacional. Y yo me pregunto, ¿y ahora qué hacemos? Porque Jesús me lo dice a mí. La verdad que hemos pensado, hemos reflexionado acerca de este llamado y nos hemos dado cuenta que hemos tenido una mentalidad muy localista. ¿Qué vamos a salir con todo lo que hay que hacer acá? No, eso déjalo para el futuro. Pero siempre hay mucho para hacer acá, ¿o no? Mientras crecemos, cada uno que entra es un problema nuevo que hay que atender, vidas y familias que hay que poner en orden, y muchos que no escucharon, y siempre va a haber en lo local mucho para hacer. Y a veces nos hemos quedado como los apóstoles en Jerusalén. Nos quedamos un poco ahí. Y no hemos mirado lo regional, lo nacional, lo internacional. No hemos mirado. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra mente. Yo tuve que ser vencido para, reprogramarme en este sentido, y tuve que vencer mucha argumentación de discípulos y de hermanos. ¿Cómo vamos a salir si estamos hasta la cabeza de cosas? Bueno, tenemos que ver, porque es Jesús el que nos está diciendo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, empezamos a mirar, empezamos a orar y Dios comenzó a abrir puertas en lo regional. Queremos ser muy moderados con los números que hacemos porque le tenemos miedo al censo de David. Que dijo, mirá todo lo que tenemos, qué importante que somos. Así que siempre que miramos tratamos de ser muy chiquititos, pero poniendo un compás de unos 180 kilómetros, 200 kilómetros en Rosario, se han abierto más de 30 lugares en los últimos 2 años, donde estamos yendo.
Y yo tuve una carga este año orando diciendo, prepárense porque esto va a seguir. Esta semana en uno de los grupos, una chica nueva que entró, que es una máquina de traer gente nueva. Los nuevos traen nuevos. Y nosotros tenemos que ir detrás de ese espinel que el nuevo trae. Vino uno del norte de la provincia de Santa Fe, Coronda. Ahora fue el viernes. 140 kilómetros. ¿Y qué hacemos? Se entregó al Señor, quiere ser visitado. Un hombre que estaba en medio de un momento muy difícil, había enviudado. Se entregó al Señor, oramos por él, lo afirmamos, le dimos una Biblia, se vuelve a Coronda. Y bueno, ¿y ahora dónde hay que ir? A Coronda. ¿Quién abrió esa puerta? Dios. Y así se han empezado a abrir puertas que antes quizás no veíamos porque no estábamos atentos, porque no estábamos conscientes. Y muchísimas oportunidades las dejamos pasar. No estábamos mirando bien, no estábamos viendo lo regional. ¿Y si Dios nos mueve un poquito más allá? Gustavo nos estaba contando de Ana, una joven que queremos mucho y admiramos por su vocación misionera. Con 20 años ella sintió el tirón. Quiero ir a Avellaneda, 500 kilómetros al norte. Santa Fe también, ¿no, Gustavo? Norte de la provincia de Santa Fe. 20 años, solita. Fuimos con Jorge, el pastor donde ella está, y ya había unas 25 o 30 personas en ese lugar. ¿Cuántos años hace que está? 3 años. Ya hay un grupo funcionando ahí. Con mucho motor, el mismo motor que tiene ella, es el que van teniendo los que se convierten y están cerca de ella. Tenemos que mover algún varón ahí para que empiece a tomar cuerpo. Estamos viendo, pero ella sintió el tirón, sintió el llamado y respondió con docilidad. Hace unos años yo tuve a Evangevaldo parando unos días en casa y él nos contó cómo fue que tuvo esta carga de ir a África, a Marruecos. Banjo es un hombre muy querido, muy importante en Salvador Bahía. Está cubriendo líderes, pastores, regiones. Y se fue a Marruecos para tener una iglesia de 4, 5. Yo había llegado, tenemos una granja de rehabilitación en Rosario, en Coronel Domínguez, muy cerquita de Rosario. Y yo siempre trato de, tenemos un jardín adelante que nadie le da bolilla. El único que da bolilla soy yo. Yo pongo plantas, saco los yuyos, porque es un lugar lindo para estar. Y llego y siempre hay yuyos y empecé a sacar yuyos. Y saqué varios y había uno ahí que lo quise sacar y ¿vieron esos yuyos que tienen? Así que lo tiré, me lo enrosqué así en la mano. Y empecé a agitarme. Él estaba bien agarrado. Y tiré, lo arranqué, pero no arranqué la raíz. Me quedé con la planta en la mano y la raíz quedó ahí. Yo no sé si fue Dios o fue mi mente que hizo coincidir los pensamientos, pero yo me pregunté, ¿cómo están mis raíces? Si Dios me quiere mover, ¿hay que tirar fuerte? ¿O estoy como un discípulo que ha renunciado a todo lo que posee y está dócil? ¿Dónde me querés llevar? No, yo a Dios acá lo sirvo, pero no voy a dejar mi casa, mi trabajo, lejos de mi familia, lejos de mis padres, lejos de mis hijos, lejos del partidito de fútbol, lejos de... No. Y yo me digo, ¿cómo estoy yo? Si Dios me quiere mover, ¿cómo tiene que tirar? Y tira y la raíz está agarrada. Estamos arraigados a un estilo de vida, a un lugar, a un contexto de familia. Los apóstoles salieron. Es muy interesante ver dónde terminaron. Tengo ahí un apunte que encontré donde se dice dónde terminaron Felipe en España, Tomás en la India.
Pablo llegó, miró la región, pero dijo, quiero ir a Roma, quiero ir a España. Siempre un poquito más allá. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y estamos hablando hasta dónde alcanza nuestra misión. ¿Dónde vamos a terminar nuestros días? No lo sé. Pero quiero estar con la disposición y la disponibilidad para que Dios me mueva. Me estoy comprometiendo con esto que digo. Un día estaba haciendo un trámite en un banco y estaba sentado ahí orando y sentí que no iba a morir en Argentina. Vos no vas a enterrar tus huesos acá. Bueno. Otra mañana estaba orando y vino una carga por otro país y ahí quedó y no volví a sentir eso, pero Padre, acá estamos. ¿Dónde querés movernos? Porque si vamos a tener una acción regional, vamos a tener que tener desarraigo y flexibilidad para movernos. Ustedes saben que no se puede hacer mucho yendo y volviendo. Es así. Estuvimos visitando un pueblo a unos 50 kilómetros y fuimos. Ahora hay un hermano viviendo ahí. Ya está. Ahí los vecinos, la gente con la que se roza cada día en el almacén, en la verdulería. Hola, ¿qué tal? Y ahí ya hay un montón de contactos. En poco tiempo vamos a tener un grupo ahí, no tengo duda de eso. No es lo mismo ir a visitar que ir a vivir. Y pensamos con Gustavo, ¿no deberíamos empezar a concientizar a nuestros jóvenes? Que se casen y pregunten dónde tenemos que vivir. Y si hay un testimonio de fructificación, de compromiso, de santidad, de madurez, nos tenemos que comprometer también a enviarlos y ayudarles hasta que se establezcan. Movimos algunas familias cerquita de Rosario, unos 30, 40 kilómetros, pueden volver. En Rosario las distancias son fáciles de recorrer porque hay autopista, la ciudad la región no está tan poblada, así que están a 30 kilómetros, en 25 minutos de reloj están en su lugar de trabajo, con un auto. Porque en lugar de Rosario hasta los alquileres son más baratos, ¿por qué no te moves allá? Los movimos ahí. Ya hay contactos. Ya ayer empezaba formalmente una reunión con todos esos contactos que había en ese lugar. ¿No deberíamos comenzar a pensar así? Señor, ¿dónde querés que yo viva, que yo te sirva, que yo fructifique? Estar desarraigados. El que no renuncia a todo lo que posee, bueno, no tenés que vender todo. Sencillamente tenés que estar desarraigado. Si Dios te quiere mover, tenés que ir. Con alegría, con fe, con el deseo de dar fruto. Amén, hermanos. Empezar a tener otra conciencia. Tenemos que armarnos de otra conciencia. Tenemos que empezar a orar. Hace unos años comenzamos una obra en Pergamino. Pergamino está a 110 kilómetros de Rosario. Yo cada vez que iba en el auto manejando y orando, que se abran. Cada vez que iba y volvía orando por todas las puebladas que hay de Rosario a Pergamino. Bueno, el primer pueblo es Acebal, ya ahí tenemos una obra. El segundo pueblo es Santa Teresa, ahí tenemos una obra. El tercer pueblo es Peirano, ahí ya tenemos contactos. El cuarto pueblo, que es el Socorro, ahí no tenemos nada, pero están más cerca de los pergaminenses para este lado, así que tenemos que ver cómo hacemos. Se fueron abriendo las puertas. Tenemos que comenzar a orar, tenemos que comenzar a pensar, tenemos que comenzar a mirar con esta actitud interior de flexibilidad y de desarraigo. Tenemos que planificar salidas. Tenemos que aprovechar en forma diligente los contactos que surgen. Y si es necesario, si Dios nos lo indica, tenemos que mover a los obreros. Alguien dijo que Pablo transfirió toda una iglesia, ¿es así? A Roma.
Algunos creen que la iglesia que está en Roma, para que haya un testimonio en la capital del imperio, un lugar estratégico, Pablo trasplantó un montón de familias, plantó una iglesia ahí, para que desde allí hubiera militancia. Y ustedes saben lo que pasó con los siglos, cómo el cristianismo llegó a ser mayoría. ¿Cuál es el alcance de la misión? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde tenemos que ir? Tenemos que levantar los ojos y recibir este desafío. Las últimas palabras habladas fueron Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, y esta conciencia nos tiene que invadir, nos tiene que llenar el corazón. Tenemos que romper con nuestros esquemas, nuestros proyectos de vida, nuestra comodidad. Tenemos que ir detrás de aquello que Dios nos pide. Tengo una canción acá, de Marcos Vidal. Somos muy vidaleros en Rosario. Escuchamos mucho. A veces no puedo leer la letra sin emocionarme. Se llama Soy pescador. Dice así: soy pescador. No me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa. Que yo soy pescador y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche y la ciudad. No me interesa. Y después dice: surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora. Remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. La luz de la aurora está cerca. La hora es oscura. El mundo se está transformando en un monstruo. Pero la salida del sol, el advenimiento del Señor está cerca. Remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. Estoy aquí. Se me juzga por salir a navegar, por ser terco, temerario y no esperar cuando hay tormenta. Por intentar seguir el impulso que me quema el corazón, que ha llegado a convertirse en obsesión y que me alienta. Surcar la noche gris, echar la red a un mar que gime y llora. No gime y llora. Cuando salieron ayer por las casas, ¿qué encontramos? Dolor, llanto, gemido. Echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga la luz de la aurora. ¡Aleluya! Soy pescador, soy pescador. No quiero vivir en la comodidad. No quiero ir detrás de mi propio proyecto. Quiero tener esta vocación, este impulso que me quema el corazón y que me alienta. Amén, hermanos. Somos pescadores. Venid a mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Gustavo hablaba hoy me venía esto y esta canción que me gusta escuchar y quiero sentirme identificado, quiero tener este corazón, este pensamiento, esta disposición, este fuego interior, este compromiso. Así quiero vivir. Termino diciendo así. En Hechos 20:36 llama a los hermanos de Éfeso Pablo para despedirse por última vez. Y dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo y le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Yo cuando leía este versículo pensaba en el impacto que hizo el testimonio de Pablo en la mente de estos hombres. No se olvidaron nunca más. Un hombre entregado a la iglesia, un hombre comprometido, un hombre movilizado, un hombre que ya no vivía más para sí mismo. ¿Cómo dice ese texto tan hermoso? No estimo mi vida preciosa para mí mismo.
De ninguna cosa hago caso, no me dejo enganchar de nada, con tal que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Pablo dijo no a los condicionamientos, no a los condicionamientos. Tenemos que ver cómo vivimos, cómo proyectamos, cómo miramos hacia adelante. En lo local tenemos mucho para ver, para arreglar, para mejorar. Tenemos que ser una iglesia que está en la calle, una iglesia que funciona intensamente en los hogares. Tenemos que buscar el fruto que Jesús nos pidió. Discípulos con estas características. Tenemos una herramienta efectiva que ha cambiado nuestra vida y que transforma la vida de otros. Tenemos un modelo. El primer misionero, en esto también es nuestro modelo. Salió de la gloria, dejó los cielos, se incomodó. No, ¿qué voy a bajar ahí? ¿Ahí? No. Manda un ángel. Él vino. Se hizo hombre, fue el primer misionero y la iglesia tiene que tener esta vocación misionera. Local, regional, nacional y, bueno, hay una carga. Dios me mueve a, veremos cómo. Los recursos, el cuándo, pero tenemos que responder a esto que el Espíritu Santo está poniendo. Hay muchos que están movilizados interiormente. Tenemos que responder de corazón. Apartarme a Juana, Graciela, a Ricardo. Yo los he llamado. A lo regional también. Amén, hermanos. Ponemos de pie.